Hola, muy buenas noches. Soy Emanuel Denis a cargo de Auvernia en México, así como de una marca que nos ocupa esa noche, Filmed, dando la bienvenida a dos distinguidos invitados en ese primer mano a mano Filmed. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Espero que estén conectados por el primer Facebook Live de los inyectables de Filmed en México. Es un honor recibir a ese primer mano a mano a la doctora Ingrid López Guerque, dermatóloga, dermato-oncóloga, una afamada ponente nacional e internacional, experta en muchos temas dermatológicos y en particular esa noche explayando su ciencia y su arte en los manejos de los rellenos. Tenemos también con nosotros aquí el invitado de honor, otro embajador o embajador de la marca Filmed, al igual que la doctora Ingrid, que es el doctor Javier Beut, egresado de España, de Barcelona en cirugía y en cirugía plástica de Milán, afamado anatomista, conferencista, pero sobre todo investigador, y nos va a compartir esa noche como cirujano plástico, estético y reconstructivo muchos de sus hallazgos y de sus encuentros en el mundo de la cirugía estética y los no invasivos. Me da mucho gusto recibirlos. Bienvenida, bienvenida, gracias por recibirnos aquí en DermaDF. Gracias, Javier Beut, por hacer tu segundo viaje a México. Segundo viaje, sí, señor. Hace un año, exactamente un año. Hace un año. Y entonces vamos a pasar un gran momento donde al final habrá 20 minutos de preguntas y respuestas y con gustísimo estaremos atentos a sus comentarios y también a sus sugerencias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar, antes que nada, con un pequeño video resumiendo todo lo que Filmed tiene y puede proponerles en México como en muchos de los 35 países del mundo donde se comercializa esa línea francesa. Buenas noches y empezamos. Gracias. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Mira que no sabemos subir el volumen. No, podemos hablar nosotros. Sí. Volumen, ahí al lado. Préstame el
Así que es por primera vez que ese video en inglés, disculpe por la falta de traducción, recién desempacado desde París, se está mostrando al mundo, y en ese primer Facebook Live de Filmed en directo y en vivo desde la clínica de Dermadef de la doctora Ingrid López Guerque, es un honor empezar. Esta noche tenemos la primera paciente, Norma, así que sin más esperar, por favor, Ingrid, Javier, gracias por estar con nosotros conectados, y no dejen de preguntar y hacer sus comentarios. Al final habrá una sesión específica para recibir todos sus comentarios. Muchas gracias y suerte. Empecemos. Normita, bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Me dejas un lápiz? ¿Puedes levantar un momentito, por favor, tan amable? Bueno, aquí es importante, es decir, lo más importante cuando hacemos cualquier tratamiento en medicina estética es el análisis, ¿de acuerdo? Es decir, no es el simplemente infiltrar y rellenar, sino lo que tenemos que intentar dar es una, digamos, Norma no ha venido para que la cambiemos, ha venido simplemente para que esté un poco mejor, ¿a que sí? ¿Verdad? Porque quieres volver a casa y decir, soy la misma, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros seguimos una serie de protocolos que están publicados desde un punto de vista científico y os los vamos ahora a mostrar. Es decir, lo primero que marcamos es por 1 centímetro por encima de lo que sería la narina, 1 centímetro por encima, marcamos una línea que es lo que nos delimita a lo que nosotros llamamos en la zona de los ligamentos cigomático-cutáneos. Aquí tenemos unos ligamentos que salen del hueso hacia la piel y que se exteriorizan en esta parte de aquí. Luego, lateralmente, tenemos lo que sería la parte de espesamiento orbital, que nos divide la parte mimética de la parte no mimética. Con esto, ¿qué quiero decir? Nosotros envejecemos realmente porque tenemos una zona que es la zona mimética, que se comprende del músculo frontal, que se une al músculo orbicular orbital, se comprende con los cigomáticos, que se une al músculo orbicular oris y al platisma. Todo esto de aquí es la zona mimética, es la zona que nos hace envejecer. Abre los ojos, mueve a la boca. Exactamente, toda esta zona es una zona dinámica y mimética, a contrario de la zona lateral, que es una zona en donde tenemos como componentes importantes el músculo massetero y el músculo temporal, que son músculos realmente que son músculos de la masticación. Entonces, esta es una zona ya mecánica, no es una zona dinámica. Una pregunta tengo a la doctora Ingrid del abordaje. El trazado del doctor Beut esa noche siendo cirujano plástico, y nos compartirá más adelante unos videos y unos simulaciones 3D hechos por Omega Z en Barcelona. 3D Tech, la empresa con la cual colabora en España. ¿Nos puedes decir tú, como dermatóloga, cómo haces tu dibujo y tu abordaje anatómico en una paciente como Norma, por favor, Ingrid? Sí, claro que sí. Yo coincido. Siempre valoramos el tercio medio como primera instancia y es nuestro foco de abordaje primario. Lo que pasa es que cuando queremos mejorar el tercio medio, pues tenemos que valorar siempre, y de hecho para fines prácticos la mayoría de las veces dividimos en tercio superior, medio y inferior. Entonces hacemos los dos abordajes, el que está haciendo el doctor Beut, que está hablando de la parte dinámica, la parte estática y la parte de envejecimiento, justamente para hacer los marcajes y el abordaje, y otra es un poco las técnicas que se van a ir presentando en cada uno de los tercios superior, medio e inferior. Así que yo estoy completamente de acuerdo con el abordaje. Si tengo ahí alguna consideración, yo también la aportaré. El tema es el siguiente, es decir, esto lo publicamos hace unos años en el Aesthetic Journal, porque simplemente lo que queríamos es dar como un pequeño algoritmo para facilitar, digamos, lo que sería la individualización de las grasas del tercio medio, sobre todo. En el tercio medio, es decir, tenemos 3 tipos de grasas, en profundas, y 3 tipos de grasas superficiales. Luego os las pondré en un vídeo para que las veáis. Tenemos lo que sería el famoso surco, que la gente, los pacientes, es de lo que al principio pues más se quejan, ¿no? Que esto es un componente de grasa superficial. Al mismo tiempo tenemos un componente profundo, que sería la grasa profunda media. En el tercio medio tenemos lo que sería lo que llamamos el medial SUF y la grasa superficial central, y lateralmente tenemos lo que sería el lateral SUF o espacio precigomático junto con la grasita infraorbitaria o superficial. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto
es que lo que nosotros tenemos que obtener es lo que llamamos un efecto de deslizamiento. La paciente cuando sonríe y se mueve, todo tiene que fluir. Si nosotros simplemente inyectamos directamente en el hueso, lo que vamos a hacer es bloquear este movimiento armónico. En efecto, en la foto es perfecto, pero a nivel, cuando el paciente empieza a moverse, vemos lo que yo denomino una máscara. Entonces, para evitar esto, tenemos que tener el conocimiento de qué grasas son las que le faltan al paciente, y dos, sabiendo lo que le falta al paciente, vamos a utilizar diferentes tipos de filler. Es decir, lo que no se puede hacer es que con un solo filler intentar solucionarlo todo, porque cada filler tiene una capacidad de lifting, una reología especial que está, digamos, diseñada para ese tipo de grasa que le falta. Gracias. Entonces, viendo lateralmente, si te giras un pelín, observamos que tiene una lipodistrofia importante de la zona temporal. Entonces, la zona temporal es una zona que también hace envejecer bastante, simplemente por un motivo. Al disminuir todo lo que es la grasa de la zona temporal, lo que da soporte a la ceja, que sería esta parte de aquí, disminuye, con lo cual, en el momento que nosotros le repongamos un poquito más de grasa, esta ceja va a subir, a diferencia de otras técnicas con las cuales son estándar, que cuando un paciente tiene este tipo de ceja, a veces se hace como un lifting de ceja. Pero si os fijáis, si yo hago un lifting de ceja en esta paciente, queda una cara completamente no natural. En cambio, en el momento que nosotros le levantemos un pelín esta zona de aquí, ya anatómicamente, por la edad del paciente, por su conformación anatómica, entenderemos de tener una cara un pelín más natural. Gracias, Javier, muy interesante. Veremos ahorita unos videos que nos sí, vas a los voy a... Por favor, que nos lo vayas a compartir. Mientras sigo con la doctora Ingrid, por favor, que nos avise. En ese caso de pacientes con depresiones temporales, se puede recurrir a varios tipos de productos. Esta noche con FilmMed estamos enfocados a ácidos hialurónicos reabsorbibles, pero también se pueden utilizar otras sustancias, incluyendo la misma grasa que el doctor Beut estaba mencionando. ¿Tú qué recomiendas para una paciente con esta depresión? Norma es una paciente muy particular, tiene una pérdida de volumen muy notoria, como nos comentaba el doctor, los cojinetes de la porción de la región temporal, que acuérdense que de hecho se unen con el de la región bucal y el cojinete de Bichat se han perdido prácticamente por completo. Entonces, evidentemente tenemos que usar ya sea un ácido hialurónico de molécula grande o que tenga G' altos. Esto quiere decir que recordar que es un área donde requerimos mucho espacio de tratamiento. Ahorita lo vamos a hablar, hay varias técnicas que están aprobadas, podrían utilizar una técnica a un solo punto, que esta suele ser en pacientes que tienen poca pérdida de volumen. En pacientes como Norma, que tiene una pérdida de volumen muy marcada, la mejor técnica es una técnica de abordaje interfascia. Si nosotros nos acordamos, y ahorita vamos a ver la anatomía, es una zona de peligro porque tenemos en la parte más profunda, pues tenemos la arteria temporal profunda, y aquí en esta de hecho está la vena temporal. Ahorita lo vamos a ver, aquí tenemos un esquema y ahorita les enseñamos cómo va subiendo la arteria temporal superficial también, que esta a su vez se va a dividir en dos, que ahorita nos las van a mostrar, pero que entra profundamente, acuérdense, una rama de la carótida externa que entra y se divide en una rama posterior para la región parietal y una rama anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar a toda costa los vasos de la región temporal, de manera que las tres técnicas son a un solo punto supraperióstica, vamos a entrar librando estos vasos, conociendo la anatomía y marcándola, vamos a entrar a un solo punto, o bien vamos a entrar, ya sea hay dos abordajes, por la cresta del hueso temporal o por el arco cigomático, para entrar en la zona intergálea. Estas son las dos mejores técnicas cuando hay un mayor volumen. Las dos técnicas son muy buenas, sin embargo, la técnica de un solo punto requiere mucho más volumen, es más fácil de hacer, sobre todo cuando van empezando, pero es mejor porque se ocupa menos volumen. Siempre vamos a usar, ya sea en el caso de un hialurónico, de G' altos para esta zona. Muy bien, muchísimas gracias, doctora López Gerke. Doctor Beut, ahorita nos puede enseñar, por favor, anatómicamente todos los trabajos de disección de cadáveres, así como los videos tridimensionales que tiene a su alcance en una aplicación que propondremos al final de esa sesión para todos los mexicanos y las mexicanas, y donde nos escuchen y nos vean,
a un precio preferencial, que es una herramienta de creo que 50 euros que nos da el doctor Beut a través de la empresa con la cual colabora, acceso a la más grande base de datos de imágenes y de videos anatómicos. Entonces, si nos puedes enseñar, bueno, por favor. Aquí el tema es, como podéis ver, es decir, hay una cosa muy importante a la hora de, digamos, de enfocar, digamos, la zona que tenemos que trabajar. Es decir, nosotros ahora vamos a trabajar en esta zona de aquí, como vais a ver. Entonces, esta zona de aquí es la zona temporal, ¿de acuerdo? La zona temporal, como podéis apreciar, es una zona, ¿no?, en donde se comprende de 3 fases, ¿no? Tenemos la piel, como podéis apreciar aquí, con su tejido subcutáneo. Luego tenemos lo que sería la fascia temporal superficial con su componente vascular y nervioso, que es la arteria temporal superficial. Luego tenemos un espacio areolar y luego tenemos lo que sería la fascia temporal profunda, la que se apoya realmente encima del hueso, encima del músculo. Luego, a partir de aquí ya tenemos el hueso. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que esto está descrito ya no solamente por Mendelssohn, que es un cirujano australiano, sino que además viene desde el siglo XIX, que se encontraron estos espacios, que son espacios en donde no hay vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es lo siguiente, lo que proponemos es, como ha dicho la doctora, no entrar, os fijáis en esta zona de aquí, ¿veis? Esta es la zona de la órbita lateral, si os fijáis bien, voy a tirarlo un pelín más para atrás, ¿vale? Entonces, si os fijáis, por esta zona de aquí, por la fosa infratemporal, lo que está entrando son las 2 arterias temporales profundas. Cuando yo veo que muchísimos compañeros en esta zona de aquí inyectan con una aguja y lo que hacen es aspirar para ver si han tocado una arteria o no, a mí realmente entre nosotros me da un escalofrío, porque lo que no quiero es ver nada dentro de la jeringuilla. Porque si os fijáis bien, en este momento, aquí tenemos en esta fosa entran estas 2 arterias, esta de aquí y esta de aquí. Con lo cual es, bajo mi punto de vista, un pelín arriesgado, ¿no?, el trabajar, digamos, de esta manera. Con lo cual, lo que proponemos, ¿no?, desde un punto de vista de trabajo, lo que proponemos es trabajar una con cánula y trabajar entre las 2 fascias, entre la fascia temporal profunda y la fascia temporal superficial. Siempre que hablemos de ¿qué? Siempre que hablemos de ácido hialurónico. Si tuviéramos que hablar de grasa, la pondríamos en un espacio mucho más vascularizado, como sería el espacio, digamos, de las grasas superficiales a nivel subcutáneo, cosa que, como es ácido hialurónico, pues no lo haremos de esta manera. Muy bien, muchísimas gracias. Propongo que veamos aquí la técnica de la doctora Ingrid. Gracias por ese súper contenido de video y de anatomía, doctor Beut. Ingrid, cuéntanos cómo abordas ahorita tú esa paciente. Okay. Supongo que no con aguja, sino con microcánula. Lo vamos a hacer con cánula, por supuesto. Aquí en la parte superior de la región temporal, acuérdense que la región temporal la vamos a definir marcando el área de la cresta del hueso frontal, es decir, es muy importante esta estructura porque nos va a dividir la parte de la región temporal de la región frontal. Y si quisieran hacer la técnica a un solo punto, siempre tendrán que manejarlo en la porción superior. La técnica que se ha descrito es hacer un pequeño cuadrado y manejar a un solo punto en esta porción, que es una zona de menos riesgo en la que podemos abordar mejor. Sin embargo, como hemos comentado, las técnicas mejores para, así se alcanza a ver, las técnicas mejores para el abordaje son entrando en una región que podemos tener un abordaje superior en la cresta del temporal, entrar a 90 grados, tocar hueso y en el momento en que sentimos que nuestra cánula se desliza, nos vamos a meter. En este caso voy a tener un abordaje inferior porque es una paciente que tiene el hueso muy marcado y entonces podemos estar seguros que vamos a entrar a 90 grados para tocar el hueso y una vez que estoy en esta zona me voy a redirigir. Voy a utilizar de la línea de FilmMed un producto de la línea que nos va a dar más volumen, que es Volume, y que lo que vamos a hacer es entrar. Pusimos un pequeño puntito de anestesia, espero ver si se alcanza a ver bien. Entramos a 90 grados
para estar seguros que nuestro abordaje va a ser sobre el hueso. Estamos usando una Easy Guide, que es esta línea, y una cánula de 23. Esta cánula de 23 es una cánula bastante grande que me disminuye el riesgo de cualquier complicación. Entonces vamos a entrar a 90 grados, asegurando que con mi cánula toco el hueso. Estás usando una cánula Softfield diámetro 23. Diámetro 23, entrando sobre el hueso, y ya que estoy en el área del hueso, ahí ya puedo deslizar mi cánula hacia arriba. ¿Por qué es importante? Porque es justamente, y tengo que sentir que se desliza, ahí está. Cuando yo siento que se desliza fácilmente, quiere decir que estoy entre las dos fascias, que es una zona de menos riesgo para el tratamiento. Y vamos a empezar a aplicar muy despacio. Podemos hacer en abanicos, en inyección retrógrada. Es un material que nos da un muy buen volumen. Yo les recomiendo no más de 1 mililitro en esta zona por sesión. Ella es una paciente que probablemente requerirá más. Vean que se desliza fácilmente. Esto quiere decir que estoy entre las dos fascias. Puede haber algo de molestia, pero no debe de haber un dolor tremendo. Vean cómo prácticamente mi cánula, a pesar de ser una cánula gruesa, se desliza fácilmente, y vamos a inyectando poca cantidad en cada uno de los vectores. La técnica de un solo punto es una técnica buena en gente muy joven, en la que necesitamos una aplicación y es más fácil de hacer. Pero esta técnica interfascia es la que más se recomienda en la actualidad, porque con menos volumen trabajamos un área muy segura en la que podemos lograr, vamos a poner toda la ampolleta en esta zona porque es una paciente con una pérdida volumétrica muy importante. Nuestra cánula debe de entrar suavemente, a pesar de ser una cánula gruesita de 23, que nos disminuye el riesgo de canalizar algún vaso en esta zona, y vamos a cubrir toda el área despacio. Esa jeringa tiene 1.2 ml de un producto. ¿De qué tipo de reticulación y con qué tipo de anestésico? Bueno, toda la línea de FilmMed tiene lidocaína evidentemente simple, sin epinefrina, en la cual vamos a tener un beneficio en la cuestión de adormecimiento en la hora del tratamiento. Este material tiene una tecnología que va a tener una característica muy especial. Tiene cadenas largas de ácido hialurónico, cadenas cortas, y también va a tener ácido hialurónico libre. Este material, que es el de Volume, es el que menos ácido hialurónico libre tiene. Lo que vamos a hacer es elegir este en casos que queramos muy buena proyección o reparar el volumen. Siempre que tratamos la región temporal puede haber regurgitación de los vasos, pero si la colocamos en la región interfascia, como lo hicimos en este momento, eso se va a acomodar por completo, y al paso de unas horas la paciente va a estar muy bien. La vamos a sentar. Si se fijan, pusimos 1.2 mililitros en esta zona, tratando toda la región temporal, en la que si la vemos del otro lado, pues ya podemos ver que la depresión es muy notoria. Es una paciente que probablemente requiera otra segunda sesión de esto. A mí no me gusta poner más de 1.2 mililitros por región, por tratamiento. Podemos aplicar en otra segunda sesión otra cantidad similar de igual. Si quisiéramos tratar subdérmico y combinarlo con un protocolo de BioNutriLeaf, que lo vamos a hacer en un momento, podemos usar ya sea universal para dar un abanico, pero subdérmico y no interfascia. Ok, muy bien, muchísimas gracias. El buen conocimiento de la reología del producto que se usa, así como de la anatomía, por lo tanto son cruciales, por eso existen esos cursos. Doctor Beut, ¿qué puedes agregar o comentar respecto a esa aplicación? Bueno, yo lo que quiero explicar un poco es, si ponéis en la zona de vídeo, la técnica que nosotros proponemos es una técnica que es más o menos parecida, ¿no?, a lo que sería lo que ha comentado la doctora a nivel de interfascia, pero en vez de aplicarlo desde lo que sería la parte inferior, lo hacemos desde la parte superior. Lo hacemos desde la parte superior porque por un tema, digamos, de seguridad. Y la seguridad que hacemos, como veréis ahora, es una seguridad de tipo de vascular y de tipo estético. Cuando introducimos la cánula, no sé si se ve aquí exactamente,
cuando introducimos la cánula a través de siempre utilizamos un poco de anestesia local, como podéis verlo aquí. No os preocupéis por el pelo, porque la gente cuando ve el pelo se pone nervioso, simplemente hay que tenerlo limpio. La cánula, cuando entra, vamos a notar que vamos a perforar, vamos a notar un plap. Y eso, lo que estamos haciendo es simplemente perforar lo que es la temporal superficial. En el momento que tenemos la temporal superficial, vamos a introducir el producto entre las dos fascias, como podéis ver aquí en esta demostración en 3D, y va a quedar localizado. Lo importante de colocarlo en este espacio es un espacio virtual, pero es un espacio con lo cual queda colocado y no se va a mover. Si utilizamos un producto, como se ha dicho muchísimas veces, con la aguja y se va a hueso, el problema que podemos obtener son dos. Una, vascular, porque podemos coger la arteria temporal profunda, y dos, el producto puede desplazarse, digamos, hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es, en esta zona de aquí, vamos a poner un poquitín de anestesia. ¿Me das unos guantes, por favor, antes? Porque el músculo temporal se inserta en la parte interna del arco cigomático. Hay una maniobra que es la maniobra de Gillis, todos los que han hecho cirugía maxilofacial o craneofacial la conocen, que es a través de un periósteo elevador, entramos por debajo del músculo, es decir, tocando el hueso para levantar, digamos, cuando el arco cigomático está roto. ¿Qué ocurre? Si inyectamos digamos, a mucha profundidad, vamos a necesitar mucho más producto, porque más profundo, más producto, y dos, el músculo temporal se mueve, con lo cual ese producto puede descender. Entonces lo que tenemos aquí en un principio lo podemos luego tener un pelín más abajo. Javier, ¿cómo les puedes recomendar que encuentren el sitio de entrada en el caso que vas a tratar? Ahorita comentaste que es una maniobra que hacen los cirujanos plásticos, pero no, para nuestros amigos dermatólogos, ¿cómo les puedes...? Es una maniobra que hace, es una maniobra de la maniobra que os decía, es una maniobra de craneofaciales, plásticos, lo que sea. Es decir, es para cuando tienes que, digamos, cuando tienes una fractura del arco cigomático, Gillis, que era un cirujano inglés fantástico, pues diseñó una técnica que era simplemente abrían aquí, se iban a hueso y al hueso iban con el hueso y lo levantaban. Es la misma técnica, llegar a hueso y posteriormente giras para colocarlo. Entonces, una cosa muy importante que hay que decir, que hay que repetirlo siempre, sabéis que yo soy un poco pesado con la anatomía, nosotros tenemos la arteria temporal superficial que viene, digamos, empieza por aquí, como hemos comentado antes, de la carótida, y luego tenemos la parte, digamos, temporal que cruza, digamos, por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Sí. Que con su nervio debajo. Entonces, ¿el tema cuál es? Yo, si entro, hay una zona de seguridad muy importante que tenemos que decir, ¿no? Que es esta zona de seguridad. Esto es una zona de seguridad, ¿de acuerdo? Y esta es una zona de seguridad. Exacto. ¿Por qué? Porque, sobre todo, ¿para qué? No tanto para la arteria, sino para el nervio facial. El nervio facial está a unos 2 centímetros y 1,5 centímetros que entra por esta zona de aquí, y luego el nervio facial penetra, digamos, en lo que sería la fascia a nivel del arco cigomático en este punto de aquí, con lo cual este punto de aquí es un punto de seguridad, ¿de acuerdo? Este de aquí y este de aquí. Entonces, yo lo que propongo, ¿no? Es una cosa bastante sencilla. Veis, yo ahora lo que voy a hacer es, voy a crear una pápula, no sé si la veis, la pápula, ¿la veis? Sí, la vemos muy bien, Javier. Vale, es una pápula, y la pápula con un anestésico local con un poquitín de epinefrina, lo que me va a hacer, ahora me das el Easy Guide, por favor. ¿Vas a usar igual cánula de 23? Sí, entonces la ventaja ¿cuál es? Yo al utilizar la pápula lo que me está es empujando la arteria hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces ahora con el Easy Guide, ¿no? Lo que hago, es decir, yo voy ahora a pinzar lo que sería lo que acabo de infiltrar, como podéis ver, con lo cual no sangra. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a trabajar esta zona de aquí. Entonces, con el Easy Guide yo entro, ¿de acuerdo? Saco el Easy Guide. Gracias. Y ahora me voy a buscar la fascia. ¿Veis? Y ahora yo tengo que ir a buscarla y notaré un clac. Fijaros que si yo intento ir así, no avanzo, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque estoy muy superficial. Pero en el momento que voy un poco más profundo, clock. No sé si habéis notado qué ha pasado. Veréis que, de alguna manera, veis como la cánula está entrando, penetrando muy, muy bien. Entonces ahora yo empiezo poco a poco, ¿de acuerdo? Y empiezo a infiltrar.
Lo mismo para el otro lado, ¿vale? Para la abajo. ventaja de un producto así, doctor Deut, es que a pesar de ser un volumizador, tiene poder de moldeabilidad. Por y supuesto. de elasticidad también, ¿correcto? Exactamente. Y ahora lo estoy rellenando poco a poco, ¿veis? Siempre en la fascia. Si la cánula no discurre, no estoy en el plano correcto, con lo cual vuelvo para atrás. Una cosa muy importante, que siempre la mencionamos, cuando trabajamos esta zona de aquí, lo que tenemos que trabajar es muy poco a poco, bueno, no solamente esta zona de aquí, sino todas, para evitar lo que sería la compresión perivascular. Es decir, no es tanto el embolismo que penetramos dentro de una arteria, sino lo que es la compresión alrededor de la arteria. Y entonces esto, lo que tenemos que hacer es intentar infiltrar muy poco a poco, es decir, en pocas palabras lo que tenemos que hacer es intentar infiltrar, ¿no? Bajando, digamos, lo que sería la presión, es decir, no infiltrar con, digamos, con una presión mayor que la presión sistólica del paciente, ¿de acuerdo? Que lo hemos visto hoy en un curso avanzado, el manejo de efectos secundarios. Ingrid, en caso que haya compresión vascular y comprometido una arteria, y vemos esos casos sobre todo en nariz, en boca, en surcos nasogenianos, ¿cuáles son las recomendaciones emitidas por los expertos en el manejo de las complicaciones de ese tipo con la infiltración de rellenos? Sí, bueno, Emanuel, la verdad es que lo primero es conocer la anatomía, es tratar de evitar los riesgos, ¿no? Utilizar las mejores técnicas con menos riesgos nos va a ayudar mucho. Si tuviéramos el problema, porque desgraciadamente entre más utilizamos estos productos, también tenemos la posibilidad, se reduce no solamente conociendo la anatomía, usando cánulas, técnicas adecuadas, pero si nos llega a pasar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reconocer el problema. ¿Cómo reconocemos? Generalmente, a pesar de que haya los productos tengan anestésico, puede llegar a haber dolor. Generalmente es bastante notorio a pesar de que tengan analgésicos o anestésicos locales. Si eso no sucede, lo que sí va a suceder es que vamos a ver un blanqueamiento inmediato en la zona del tratamiento. Si nosotros nos damos cuenta del problema en el momento del blanqueamiento, entonces lo que tenemos que hacer es evidentemente parar el procedimiento que estamos haciendo y tener siempre hialuronidasa a la mano. Hay guías que podemos compartirles con mucho gusto, en las que aproximadamente por región vamos a tratar 500 unidades internacionales de hialuronidasa y así vamos aumentando. Es decir, una región temporal como la que yo traté sería 500 unidades de hialuronidasa y vamos incrementando estas aplicaciones. Se tienen que aplicar toda la zona. Hoy hablamos de esa situación de seguridad. Lo primero es hialuronidasa en el caso que hubiera una complicación o una afección en la visión. Entonces, en ese caso, hoy estuvimos viendo con el doctor Beut las mejores técnicas con cánula para intentar llegar a la región retrovulvar. Sin embargo, bueno, son técnicas que, acuérdense que además tenemos como 50 minutos aproximadamente para tratar estos pacientes, a veces menos. De 45 a 90 45 a 90 minutos. Entonces, el promedio es de 50, la mayor parte de los artículos. Entonces, tenemos muy poco tiempo como para llamar a alguien más. Tenemos que tener las herramientas en la mano. Muy bien, nada más para que sepan, nos están saludando de todo el país. Saludos a la doctora Serrano de Toluca, que dice que gusto que esté con la mejor doctora Ingrid. Ahí Celeste te saluda. Gracias. La doctora Cristina Lievano y todos los doctores de Querétaro. Saludos a la dermatología de Querétaro. Y en todo el país, a los de Lejía González, un abrazo y un saludo. Doctores, eso es la zona temporal. Han colocado el equivalente de 2. ¿Entonces cuánto has puesto? ¿Uno? Yo también. Es decir, 2.4. Importante decir, no sé si se han fijado los doctores cuando hemos trabajado, que quedaban como, es decir, por muy fino que seas, siempre te quedan, digamos, irregularidades. Entonces lo que tenemos que hacer es con paciencia, con una gasa mojada, porque para no crear un peeling, ¿no? Es decir, vamos moldeando, no rompiendo, porque si rompemos el ácido hialurónico perdemos, digamos, su reología, sino moldeando hasta que lo vemos, digamos, más uniforme. Entonces, importante, déjame la cánula de antes, importante, fijaros hasta dónde hemos llegado. Hemos llegado hasta aquí, si fijáis la foto de antes, y hemos rellenado toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Aquí había un gran hueco. ¿Cuál es la técnica, digamos, estándar? Es ir directamente aquí con una aguja. Proponemos, quien quiera trabajar con la aguja, que trabaje con la aguja, pero creemos que con la cánula vamos a estar mucho más seguros
y podemos obtener, digamos, un resultado mucho más satisfactorio para el paciente. Muy ¿vale? bien. Mientras la doctora Ingrid va a ir preparando el tercio medio, me gustaría que viéramos... La voy a sentar un poquito, Normita. La foto de antes de la paciente con un sistema de visualización que se llama Quantifiker, donde vamos a poder ver el basal de esa paciente, hecho con un sistema de visualización 3D, que es la reunión de muchas tecnologías también de origen francesa, que permite evidenciar, objetivizar, y vemos el caso de Norma en el pre, y al final de esa transmisión tendremos las fotos del post para mostrar el resultado con la cantidad de producto que se usa, objetivizando todo. Muchas gracias. Seguimos entonces, Ingrid, contigo. Estás haciendo el marcaje de la paciente Norma para mostrarnos qué siguiente técnica vas a tener. Cuéntanos ahorita qué sigue. Un poquito, nuestra paciente Norma es un poco particular por la pérdida de volumen y la lipoatrofia tan marcada. La voy a sentar. Habitualmente solemos dar una proyección bastante importante en el arco cigomático y una proyección malar. En muchas ocasiones me gusta trabajar en una combinación de un tratamiento desde la porción del arco cigomático hacia la porción anterior, hacia el malar, y un punto inferior hacia abajo, como el que voy a trabajar en este momento. Sin embargo, ella no requiere tratamiento. Vean que es muy delgadito el arco, o sea, tiene prácticamente nada de grasa, solo tenemos el hueso. Entonces lo que vamos a hacer con ella es tratar de mejorar un poco la porción anterior con Filmed universal, que no nos va a dar gran volumen, y posteriormente podemos mejorar la calidad de estas dos zonas que ha perdido mucho volumen, igual con pequeños abanicos con universal, combinándolo con NSTF para ir redensificando y mejorando la calidad. Entonces voy a utilizar una cánula de 25, en este caso como voy a usar universal puedo elegir cánula de 25 o una cánula de 23, en este caso ella tiene los tejidos muy delgaditos, con una cánula de 25 puedo entrar perfectamente. El Easy Guide me ayuda mucho porque realmente encuentro el sitio de entrada fácilmente, y en esta zona vamos a entrar a 45 grados, si se fijan. Podemos entrar de esta manera 45-90 grados para irnos un poco hacia la parte profunda. Le vamos a pedir a nuestra paciente que respire, por favor, y vamos a entrar en la parte profunda. Una vez que estamos ahí, levantamos la cánula y vemos que no estamos superficiales, aunque estamos con un producto suave relativamente, con un G' medio, en el que por eso universal se llama así, porque podemos utilizarlo para varias zonas. Vamos a dar un poquito de proyección anterior en la parte profunda, en un abanico en esta zona. Y también me voy a ir hacia estas porciones para mejorar, intentar mejorar esta porción con falta de volumen en nuestra paciente, pero no voy a llegar hasta arriba como habitualmente solemos hacer, porque ella pues realmente no lo necesita. Entonces vamos a poner un poco en esta zona y redirigir. Ella en el cojinete ha perdido grasa en toda la parte media del rostro, sin embargo no vale la pena rellenar este cojinete nasolabial, que acuérdense que es un cojinete superficial, que es de los que generalmente se pierde menos, y el que más se pierde es el cojinete malar profundo, es el que ahorita estoy reponiendo en este momento, y vamos a trabajar con la cánula para la porción posterior. Puedo tratar de redirigirme desde el mismo sitio para trabajar hacia la porción posterior. Ahí estamos, entramos suavemente tratando de redirigirnos para dar un tratamiento en la porción inferior para reponer un poquito el volumen. Ahora, doctor Beut, una pregunta ahorita en el desarrollo de estudios con las microcánulas, esas cánulas que tienen el punto rojo para mostrar la cabeza roma, en la indicación de los centímetros con la pintura. ¿Qué tipo de cánulas utilizas más y en qué zona? La zona que utiliza ahorita la dermatóloga Ingrid, ¿utilizarías el mismo diámetro? ¿Cuáles son tus usos y costumbres? Yo uso desde las cánulas que utilizo son de la cánula 22 a la 25, ¿no? En este caso de Softfield, que ya sabes que desarrollamos lo del Easy Guide, y creo que con esto basta, ¿no? Más, digamos, una cánula con un diámetro, digamos, inferior, yo la considero ya una aguja, con lo cual puede hacer el mismo daño que si utilizaras una aguja. Y una cánula más gorda,
pues francamente no tiene ningún sentido. Muy bien, Sí. antes de regresar contigo con la parte de anatomía de esa zona, Ingrid, ¿nos puedes mostrar el resultado? Sí, claro. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. Cánulas de 25 para abajo, es decir, 25, 23, 22 son las mejores cánulas. A mí me gusta usar 18 incluso para redefinición del ángulo o en pacientes que han perdido mucho volumen. Vean entonces el resultado de la paciente inmediatamente, cómo empezamos a reparar el tercio medio y empezamos ya a tener una mejoría en toda esta porción periocular al ir reparando tanto la región temporal como la región malar y cigomático malar. Vamos a ir logrando una mejoría de esta porción. Por supuesto, vamos a tener que mejorar los laterales. En una sesión con ella particularmente no vamos a lograr más que ir mejorando porque las pérdidas de volumen en nuestra paciente son muy notorias. Sin embargo, sí vale la pena aplicar también en STF para redensificar. Ok, muy bien. Pasamos a la anatomía, por favor, Javier. Bien, para que nos vamos enseñes a que los veáis, trucos tuyos. para que veáis un poco de qué estamos hablando. Es decir, digamos, el abordaje que yo hago es un pelín diferente, ¿de acuerdo? En donde nosotros lo que vamos a trabajar sobre todo es analizando, como hemos dicho al principio con el paciente, ¿no? Vamos a analizar realmente las grasas que le faltan al paciente. Entonces, si hacemos un análisis desde el hueso hasta la piel, como podéis ver aquí, tenemos las grasas que están profundas, que son grasas de soporte, y luego tenemos grasas superficiales, que son grasas de volumen. Entonces, identificando estas grasas, nos estamos dando cuenta que en el tercio medio tenemos 6 tipos de grasa. Tenemos, como podéis ver aquí, tenemos la grasa profunda del chic, que sería esta de aquí. Si os fijáis, hay esto es un estudio anatómico que hicimos, que está publicado, es decir, que no es que pongamos un centímetro o una medida, digamos, un poquitín así, de una manera aleatoria, no, es exacto. Luego tenemos, como veis aquí, los ligamentos cigomático-cutáneos que os he explicado antes, que son los que hacen de retención, con lo cual aconsejamos siempre nunca infiltrar por debajo del ala de la nariz en profundidad, nunca. En superficie lo que queráis, pero nunca en profundidad, porque podemos entrar, ese producto puede entrar en lo que sería el canal de Bichat y aumentar la bolsa de Bichat, y lo que obtendríamos que sería, en vez de una triangulización de la cara, tendríamos una cara de semiluna. Entonces, a medida que vamos viendo, digamos, cómo las grasas que tenemos, lo más importante es lo que hemos explicado al principio, es ese efecto de deslizamiento. Entonces, tenemos que analizar al paciente qué es lo que le falta, y entonces, aquí si os fijáis, en el tema del deslizamiento, tenemos que las grasas profundas tienen que deslizarse por encima de las grasas superficiales sobre las grasas profundas. Para esto tenemos que utilizar no el mismo producto, porque no tendría ningún sentido, sino un producto, en este caso sería universal o volume en la parte profunda, y uno superficial, que en este caso sería digamos el fine lines. Haciendo esto, lo que vamos a obtener es un resultado natural, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, me están preguntando, Javier, mientras nos sigues mostrando la parte anatómica, Daniela Guzmán te manda saludos, Ingrid, y pregunta Gracias. qué producto utilizamos en la parte temporal. Fue volumen 2 jeringas, y ahorita en la región malar, ¿qué utilizaste? Utilicé universal, una jeringa completa para la porción malar. Habitualmente utilizo Volume si realmente requiere más. Ella es una paciente que, a pesar de sus pérdidas volumétricas, como vieron, necesitábamos en la porción anterior algo mucho más difuso, con menos proyección, porque vean cómo el hueso estaba muy notorio. Entonces trabajé para suavizar esa porción anterior y dar una proyección. Universal da una proyección, tiene G' medio, pero da muy buena proyección, entonces nos ayuda a suavizar toda la porción anterior del rostro. Entonces utilicé una jeringa que tiene 1.2 mililitros de Universal. Eso es lo que utilicé en esta zona. Bien. Os voy a enseñar, os voy a poner, siguiendo los algoritmos que os hemos explicado antes, ¿veis? Vamos a trabajar ahora lo que sería la zona media, que sería la famosa ojera, ¿de acuerdo? Entonces, para la ojera, mi abordaje es un pelín diferente, porque mi filosofía es nunca rellenar agujeros, nunca rellenar
digamos, esos surcos, sino hacer una unión. Es decir, cuando tenemos la ojera, como todos sabéis, la ojera es porque los ligamentos, digamos, óculopalpebrales o oculomalares, lo que ocurre es que se deslizan hacia abajo y hay un espacio que se encuentra entre ¿qué? Entre lo que sería el arcus marginalis, que es unión del septum orbital, y luego abajo el ligamento. Ahí se crea ese espacio que se ha despegado de alguna manera. Entonces lo que la técnica, digamos, tradicional es rellenar ese espacio. Nosotros creemos que rellenar ese espacio lo único que crea, pues, puede crear el efecto salchicha, sobre todo cuando el paciente sonríe, no tanto cuando está en foto. Entonces lo que proponemos es que la ojera está compuesta por dos tipos de problema: por soporte, que sería de la grasa profunda media, como habéis visto ahora, y luego digamos, de la ojera propiamente dicha. Entonces lo que hacemos es, como habéis visto, la cánula va perpendicular a la ojera, cruza los ligamentos que veis aquí, que son los ligamentos oculares, esta parte de aquí, lo cruzamos y con el dedo, como veréis ahora, dejamos un poco de producto, ¿de acuerdo?, y nos vamos luego hacia abajo, es decir, hacemos como una estalagmita. Y entonces lo que estamos intentando hacer, ¿qué es? Es unir lo que es el párpado con la mejilla, ¿de acuerdo? Ahora os lo voy a enseñar. Manos a la obra, a ver cómo es un poco de anestesia local. Esa zona, con una técnica que nos vino a enseñar desde el año pasado y que desde entonces creo Ingrid, mientras ahora 25 adoptado, claro, que consiste en la zona periorbicular universal y luego fine lines. Sí, acuérdense que para mejorar la ojera siempre tiene que haber mejoría en toda la porción malar. Entonces la técnica que el doctor Beud nos está diciendo es un abordaje inferior en el que desde abajo vamos a subir, rompiendo esa parte del ligamento y dejando pocas cantidades en una especie como de pequeño abanico con micro cantidades hacia abajo. Esa técnica a mí me gusta mucho, sobre todo cuando requiero un volumen completo de reparación de la ojera. Cuando no la utilizo, cuando nuestros pacientes tienen mucho volumen en la porción malar y no requiero abordaje completo, entonces puedo usar solamente un abordaje superior y colocar un poco menos cantidad, pero ya cada vez menos utilizamos la técnica lateral. Bueno, lo que quiero deciros es lo siguiente: si observamos la ojera, mire para arriba, si es tan amable, no, sin mover la cabeza, mire para arriba. En el momento que la paciente mira para arriba, y tenéis que hacer siempre esta prueba, veréis que lo que se acentúa es el arcus marginalis. Mira para arriba, ¿veis? Es la inserción del septum orbital en el hueso. Y tiene este espacio pequeñito que es el espacio, digamos, de la ojera que ella tiene. Pero el problema de la señora no es tanto la ojera, sino la falta de volumen de la grasa profunda media, que sería esto de aquí. ¿Qué ocurre? Cuando trabajamos la ojera, no solamente, es decir, las técnicas tradicionales son entrar con la cánula por aquí y hacer esto, ¿no? Esto sería, digamos, lo típico de la ojera, o por aquí o hacer esto por aquí. Aquí lo que estamos haciendo es rellenar un agujero. Déjame una casa, por favor. ¿De acuerdo? Va muy bien, mientras va bien, pero si por lo que sea hay una pequeña fibrosis que puede ocurrir, el paciente cuando sonríe, aquí se le nota. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es entrar, primero vamos a depositar un poco de producto en esta zona de aquí, que sería donde está la grasa profunda media con universal, y luego lo que vamos a hacer, mire para arriba, lo que vamos a hacer es vamos a unir en el espacio preseptal, vamos a unir lo que es el párpado con la mejilla. No vamos a unir. Acordaros, es un aspecto dinámico, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo que va a permitir es un aspecto muchísimo más natural, ¿de acuerdo? Mientras preparas tu abordaje, Javier, una pregunta de la doctora Ivette para los dos. En pacientes que tienen esa pérdida de volumen, ¿recomiendan un vial por zona o una jeringa? ¿Y por qué no recomiendan algo con más volumen, que es el famoso debate en lipodistrofia, como en esas pacientes, ¿no? ¿Cómo decides qué producto y cuánto utilizar, Ingrid? Sí, la realidad es que yo lo comentaba desde el principio, ya también es una buena candidata a utilizar tanto bioestimulación como manejo con grasa. Sin embargo, bueno, si nuestra paciente no quiere alguno de los otros tratamientos, pues nuestra mejor opción sigue siendo el ácido hialurónico. Entonces sí, es difícil porque ella tiene unas pérdidas importantes de volumen, entonces se podrían tomar la decisión con otro tipo de terapias. Bien, yo ahora estoy, si os fijáis, estoy por encima de la línea de los ligamentos cigomático-cutáneos y estoy en el hueso. ¿En el hueso por qué? Porque la grasa profunda media está en el hueso y entonces lo que estoy haciendo es infiltrar toda esta zona de aquí con universal para darle soporte a ¿qué? Al surco nasogeniano y a la ojera,
¿de acuerdo? Son dos cosas que van unidas. La paciente necesita un poco. Acordaros, siempre poco a poco, aunque sea una cánula, puede provocar problemas, ¿de acuerdo? Y normalmente la paciente lo nota, ¿de acuerdo? Porque cuando tocas el hueso nota, pensar que la única anestesia es el punto de entrada. Bien, ¿qué es lo que hemos obtenido con esto? Fijaros, simplemente infiltrando aquí. Hemos entrado en el espacio premaxilar, con lo cual es un espacio en donde no hay ningún tipo de vaso. Ahora el espacio está abierto porque hemos utilizado universal. Ahora cogemos Fine Lines. Aprovecho para saludar al doctor Reynoso, a la doctora Mendoza, Aquí, al doctor Luciano, dentro de la... muchos de los que se conectaron y dicen excelente y los felicitan por el nivel y el compromiso con la educación. Muchas gracias. Gracias, doctores. Entonces, repasando un poquito lo que está haciendo el doctor Beut, cuando la paciente requiere reposición malar, lo utiliza con universal para hacer esta unión que nos está explicando. Y ahorita lo que va a hacer es utilizar Fine Lines, que es el preferido para la ojera, para entrar en esta zona un poco más cercana a la porción superior. Entonces hizo un soporte en la parte malar y después se va a subir para tratar la porción de la ojera. Fijaros una cosa, yo si intento ir aquí, ¿veis? La cánula no funciona. La cánula respeta los planos, la aguja no. ¿De acuerdo? En cambio, yo ahora voy un pelín más profundo y si os fijáis, en el momento que voy más profundo, ¿veis? La cánula sube sola. ¿Veis cómo sube sola la cánula? Bien. Ahora lo que yo hago es, le digo a la paciente que mire para arriba, yo pongo el dedo en la región infraorbitaria y yo voy a notar un tope. Ese tope son los ligamentos. Acordaros, estamos en una zona avascular. Entonces lo que hago es que yo tengo que notar un pop-up, tengo que notar que lo cruzo y mi dedo es el que me está protegiendo de que la cánula no entre dentro del el espacio retro. Ahí. Fijaros aquí cómo se ha llenado esto aquí y ahora tiro para atrás. ¿Qué producto estás utilizando? Fine Lines. Preguntan los internautas. Fine Lines. Es el líneas finas que comentabas. Exacto. Un reticulado menos reticulado que el universal y el volumen. Exacto. Pero acuérdense que sí es reticulado, para que tengan esa consideración. Tiene 20 miligramos por mililitro de ácido hialurónico, lo cual nos da una buena concentración. Muy bien. Entonces, poniendo dos gotas que he puesto, que ha sido, no le voy a pinchar, haciendo así, que he puesto esto así y esto así, obtenemos el resultado. Es decir, no tenemos que rellenar. El principio es unir. Lo que hemos hecho ha sido unir digamos, el párpado con la mejilla, no rellenarlo, ¿de acuerdo? Entonces, dado que la paciente, sí que es verdad, como ha dicho la doctora, que no precisa, fijaros, dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? La doctora ha empezado con una técnica por aquí porque la doctora tiene experiencia y sabe cuando se mete aquí por dónde hay, ¿de acuerdo? Y ha reconstituido toda esta zona utilizando, digamos, el producto aquí, aquí y aquí. Yo simplemente he puesto producto en esta zona de aquí, solamente he puesto un poco de producto. Esto ha hecho levantar, ¿por qué? Porque lo que realmente le faltaba al paciente es la grasa profunda media. Tiene arco cigomático, ¿de acuerdo? Entonces, dado que ya tiene esto, como el Fine Lines lo puedes utilizar para la grasa superficial, entonces cogemos las grasas superficiales como veis aquí, ¿veis? Y entonces lo que voy a hacer es, voy a atravesar todas las grasas superficiales con Fine Lines, ¿de acuerdo? Y voy a rellenarlo de esta manera. Haciéndolo de esta manera, la ventaja que tenemos es que el surco nasoyugal, ¿de acuerdo? Lo estamos uniendo. Es muy feo el unir el surco nasoyugal así, es horrible. En cambio, lo que yo estoy haciendo ahora es entrar de esta manera y voy dejando gotas y donde veo que hay más surco, dejo más y luego continúo. Entonces, siguiendo este principio que está publicado en el Plastic y añadiendo los protocolos de Filorga del BioNutriShape y el BioNutriLift, claro, cuando utilizamos en esta paciente que es indicado, utilizaríamos, déjame un lápiz, utilizaríamos lo siguiente, utilizaríamos estos vectores, ¿veis? En donde en estos vectores de aquí pondríamos, en el caso de esta señora, Fine Lines porque la piel es muy fina, y en medio pondríamos el NTCF,
que le va a hacer un efecto que llamo de llenado, porque el NTCF, como sabéis, tiene que ir a la matriz dérmica para producir colágeno, todas esas cosas. Pero aquí lo que nos va a producir, digamos, va a provocar que la grasa, como sabéis, la grasa ayuda mucho, digamos, el ácido hialurónico ayuda a la grasa, digamos, a mantenerse, va a llenar. Y es excelente para todas las pieles que son pieles mapeadas, esa piel, digamos, de crepey skin, ¿no? Sí. Esa piel es espectacular. Vamos a ver una Justamente vamos a cambiar de paciente, ¿no? Doctora Ingrid, doctor Javier, creo que terminamos. Bueno, voy a acabar a Vamos correr, ¿no? Pero me dejarlo. el tratamiento. Mientras me preguntan, Ingrid, No sé, aquí para no los veo. dos, ¿qué producto utilizarían en esa paciente? Lo vamos a ver en la siguiente para líneas de marionetas y para código de barra para la parte Déjamela. peribucal. Sí, La plumita. la mayor parte de las veces usamos el protocolo combinado que le denominamos BioNutriLift. Este consiste en la aplicación de Fine Lines con NSTF. Esto nos va a ayudar a tratar las líneas finas del código de barras y a lograr la redensificación. También podemos combinarlo con Universal para poder, dependiendo si las líneas de marioneta son muy marcadas, entonces aplicar la Universal en las partes más profundas, tanto surco nasogeniano, línea de marioneta, y el resto como líneas finas utilizaríamos Fine Lines. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente paciente, Carola, que va a ser un caso espectacular para justamente esa técnica, doctora. En el caso, recapitulando aquí, ¿me puedes hacer una reseña, Ingrid y Javier, de qué producto utilizaron en qué zona y en qué cantidad, por favor? Sí, utilizamos, bueno, lo que primero hicimos es valorar el tercio superior. En el caso de ella no requirió tratamiento en la porción frontal, sí requirió tratamiento importante en la región temporal. Hicimos un abordaje interfásea en ambos casos. En mi caso hice un abordaje sobre el arco cigomático entrando a hueso. En el caso del doctor hizo un abordaje posterior con la técnica que él nos enseñó, que ha publicado. En la porción anterior, en este caso usamos 1.2 mililitros por cada lado de volumen. En el caso de la porción malar, ambos hemos utilizado 1 mililitro en la aplicación del tratamiento de la porción anterior con Universal, ambos con cánula, con abordajes diferentes. Y en el caso del doctor mostró la técnica de la aplicación de la ojera misma, que posteriormente cuando terminemos le voy a aplicar yo a mi paciente para que queden homogéneos. Entonces utilizamos una jeringa de Fine Lines en el caso de la ojera del lado derecho, junto con una jeringa de Universal, y lo mismo haremos de ambos lados. Esa es la lo que hicimos hasta el momento. ¿Qué más podríamos hacer con la paciente? Redensificar con ácido hialurónico Fine Lines, o en su defecto con Universal, y siempre combinado en protocolo con NSTF para ir redensificando estas pérdidas de volumen en nuestra paciente, sobre todo considerando tratamiento con ácido hialurónico. Muy bien, pues muchísimas gracias con esta paciente. Norma, gracias a ti, por favor. Vamos a cambiar de paciente. Norma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto, Bueno. gracias. Ha sobrevivido. Ha ido bien, ¿eh? No me ha dolido nada, todo perfecto. Nuestra siguiente paciente es una paciente también muy guapa que se llama Carola, que lo que vamos a hacer es la técnica de BioNutriLift. BioNutriLift es una técnica que nos combina el efecto lifting con la aplicación de un ácido hialurónico reticulado de finas líneas o de Universal. El protocolo clásico es con Fine Lines, y la combinación con NSTF, que son, acuérdense, ácido hialurónico no reticulado, es decir, libre, que se puede utilizar desde la parte más superficial en técnicas tanto de micropunciones, ahorita vamos a alcanzar a demostrar con el nuevo dispositivo de Nanosoft, como con micropunciones hasta de 0.6 milímetros, cómo vamos a ir mejorando las zonas finas. Por ejemplo, es maravilloso para la parte interna de la ojera, que es una zona que normalmente no podemos tratar. Entonces vamos a empezar a marcar nuestra paciente. Es una paciente que nunca se ha hecho nada, está nerviosa, pero está muy cooperadora y es muy buena paciente para este tipo de tratamiento. Lo que vemos es, vean estas líneas laterales, que justamente es una paciente que tiene muy buen volumen en la porción malar, tiene muy buena proyección, a lo mejor valdría la pena un poco de reposición volumétrica en algunos sitios, pero lo que más llama la atención es justamente estas líneas que se han ido formando, que era lo que el doctor nos comentaba, esta piel, cómo se empieza a craquelar, a hacer estas arrugas de un lado y de otro.
Para este tipo de pacientes es ideal la técnica que vamos a marcar. Es una técnica que pueden hacer, vamos a hacerla más rápida por cuestión de tiempo, pero se pueden hacer cuantos abanicos ustedes quieran. Podemos empezar un abordaje en la porción superior. A mí me gusta hacerlo, yo les digo, donde se marca más la arruga, que es justamente el ligamento cigomático, que es un ligamento muy fuerte. Ahí podemos poner nuestro primer punto y la técnica clásica es aplicar un vector, digamos, en este caso para utilizar 5 vectores para poner media jeringa en este Define Lines aquí y media jeringa abajo. Ese es el protocolo básico para empezar. Cuando nosotros hacemos este protocolo solo en la porción inferior, hablamos de un protocolo que le llamamos BioNutriLips. Quiere decir que solamente trataremos esta porción. Entonces tenemos varias opciones. Podemos trabajar, por ejemplo, con Fine Lines. A mí me gusta hacer la definición y nos podemos cambiar a poner lips para meternos con la misma cánula para trabajar en el área de la mucosa para dar una proyección. Si nosotros le pedimos a nuestro paciente que sonría, Carola, enséñanos los dientes, realmente es una paciente que sí le podemos poner algo de volumen porque justamente la línea gingival ahorita sonríe un poco menos, es una sonrisa un poquito más forzada, ¿sí? Enséñanos los dientes. Podríamos poner un poco de volumen, pero no demasiado. Ahora sí, descansa, por favor. Y de este mismo punto podemos trabajar hacia arriba. Una pregunta mientras terminas el trazado de ese BioNutriLift y BioNutriLips. Javier, para ti, ¿nos podrás enseñar las fotos basales de la paciente y explicar el abordaje que un cirujano plástico, como lo haces en una paciente más cercana a los que ves en Europa, caucásica, de ojos claros, con la piel que ha sufrido el fotodaño? ¿Qué harías en una paciente así tú como cirujano plástico? Es decir, hablando del bionutrición... en general. Sí, lo mismo. Lo único que yo el abordaje lo hago diferente. Es decir, el concepto es el mismo. Es decir, uno de los conceptos que nació es que si se hace un abordaje, digamos, desde la parte superior, hace como un efecto de lifting, de tiraje. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista objetivo, lo que está claro es que si nosotros no anclamos en esta zona de aquí, es decir, yo si pongo un hilo y lo pongo aquí y tiro, lógicamente voy a tener este efecto de, digamos, de lifting. Pero si yo pongo el producto de esta manera, voy a tener un efecto de volumen que hace un efecto tipo lifting, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? El abordaje, déjame unos guantes. El abordaje que yo sugiero, por un tema de anatomía nada más, un tema que además que facilita las cosas, es el siguiente. Es decir, no tanto desde la parte lateral, sino desde la parte central. ¿Y por qué? Porque desde la parte lateral muchas veces no tenemos la grasa suficiente para encontrarla. Entonces, en este caso, digamos, el abordaje yo lo puedo hacer perfectamente desde este punto de aquí. ¿Das un lápiz? Es lo mismo, es decir, el concepto es el mismo, es decir, que se haga, digamos, con los vectores, digamos, hacia abajo o se haga con los vectores hacia arriba, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo, es decir, el efecto, ¿de acuerdo? Luego, cada uno que se encuentre con, digamos, en su manera, digamos, más tradicional. Pero fijaros, si yo cojo aquí, mi paquete graso es mayor aquí que aquí es más pequeño. Entonces aquí, el único problema es que si por lo que sea me queda producto de meter y de meter, como aquí tenemos la grasa, digamos, la inferolateral, puede quedarme, sin querer, me puede quedar, digamos, un poquitín demasiado de producto. En cambio, si lo trabajo desde aquí, si me queda en esta zona de aquí, no me preocupa porque aquí tenemos, digamos, el tejido graso suficiente para taparlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pongo un poquitín de anestesia, espera. Y luego, como muy bien has comentado, en este caso, si yo quiero luego trabajar esta zona de aquí, ya provoco otro abanico, ¿de acuerdo? Y me puedo ir perfectamente a utilizar la parte del labio. En la parte del labio, como ha comentado Ingrid, sonríe un momentito, por favor. No, así. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Cuando trabajéis los labios, hay 3 partes. Tenemos la parte del perfil, que sería la línea blanca. La línea blanca es la línea que divide la piel con la mucosa. Luego tenemos, entre la línea blanca y la línea roja, que veis aquí, la línea roja es la que determina lo que sería la mucosa seca de la mucosa húmeda. Y esta línea roja no es otra cosa que una invaginación del músculo orbicular. Entonces, lo que hemos publicado es lo siguiente, que cuando queremos perfilar,
lo hacemos en la línea blanca. Cuando queremos dar proyección, es decir, hacia adelante, infiltraremos entre la línea blanca y la línea roja. Y cuando queremos dar volumen o aumento, que va a ser el peso que va a ir hacia abajo, lo inyectaremos, lo haremos detrás de la línea roja. ¿Por qué es tan importante, el pre? Porque en el momento que el paciente sonríe, si el paciente tiene un exceso gingival, sí que podemos aumentar. Pero si no tiene exceso gingival y aumentamos, el paciente cada vez que ría, es lo que pasa muchas veces, no se le ven los dientes. Entonces por eso, el análisis de si el paciente precisa de perfil, proyección o aumento es previo a cualquier infiltración. Es un material extraordinario para mostrar justamente los labios que después del BioNutriLift me gustaría que compartieras con tu análisis de labios. Mientras vamos a empezar la técnica. Entonces, lo importante es decidir ir en contra de las líneas que se han ido formando. Y vamos a entrar perpendicular. Aprovechamos que tenemos nuestra guía y tenemos que meter suavemente nuestra cánula. Siempre recuerden que tiene que entrar muy suavecito. Y cuando jalo, vamos a poner producto en inyección retrógrada. En este caso, a mí me gusta poner un poquito más hacia en la porción hacia arriba para que justamente el exceso de volumen no nos quede abajo, sino en la porción de arriba. Acuérdense, es un material muy ligero, realmente no estamos hablando de voluminización. Vamos a hacer pequeños vectores que nos van a ayudar a hacer una retracción en esta zona y que nos van a ir ayudando a mejorar. Entonces vamos a poner los 5 vectores que hemos marcado con 0.1 mililitros en cada uno de estos vectores, y ya que terminamos nos podemos regresar y muy cuidadosamente sacamos nuestra jeringa, la quitamos, dejamos la cánula y vamos a utilizar NSTF. Pueden cargarlo, aquí es un vial completo de 3 mililitros y lo que vamos a hacer es igual en la misma zona, en el mismo plano, hacer la aplicación de nuestro producto. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a enseñar. Estamos utilizando el vial completo de NSTF para dar una redensificación, una mejora en la hidratación. Y lo mismo. Perdón de interrumpirte, es una pregunta que nos hacen. El mezclar en el mismo plano, con la misma cánula, productos de reticulación y de objetivos diferentes, un relleno reticulado y una mesoterapia con muy poco reticulante y muy poco ácido hialurónico, ¿a qué obedece? ¿Qué buscamos en esta combinación del BioNutriLift? Pues justamente estamos combinando ambas propiedades. Se ha visto que Fine Lines, a pesar de ser un producto de líneas finas y que su nombre nos puede confundir hasta cierto punto, sí da, acuérdense que es reticulado y sí nos da el lifting. Si aparte redensificamos la zona, vamos a lograr que eso mejore. Hay muchos estudios de solamente utilizando NSTF cómo nos redensifica. Ahora con estas nuevas técnicas de BioNutriLift logramos un lifting, una mejoría, sobre todo en pacientes que queremos hidratar la piel, mejorarla. Si nosotros queremos una reposición volumétrica, tenemos que hacer técnicas primero de volumen, pero esto nos va a ayudar mucho a ir redensificando y mejorando la calidad de la piel. Se recomienda hacer, por ejemplo, una sesión hoy. Vamos a hacer una sesión a los 3 meses, igual con el mismo protocolo, y en un periodo de entre esas sesiones vamos a ir haciendo aplicaciones de NSTF que lo pueden hacer con micropunciones, ya sea con microagujas, con aparatología o simple y sencillamente micropunciones con mesoterapia. Vamos a hacer el abordaje de esta porción igual con Fine Lines, por favor, en el cual vamos a trabajar los abanicos superiores con Fine Lines, y ahí mismo voy a cambiar a Lips para que vean el protocolo de BioNutriLips. Entramos entonces en esta porción, estamos con Fine Lines. Toma, Fer. Y entonces nos redirigimos hacia arriba. Esta es la zona que un poquito molesta más. Vamos a llegar sin pasarnos del filtrum y vamos a poner un abanico lineal en esa zona, 0.1 mililitros. Después vamos a tratar de irnos al borde para lograr una mayor definición y que estas líneas que se nos van marcando, las líneas del código de barras, nos ayuda a definir igual 0.1. Voy a hacer un
abanico más hacia arriba, respira carito. Ahí molesta un poquito, es el último en esta situación y vamos a cambiar a lips para entrar al área de la mucosa. Recuerdo que estamos totalmente en vivo en el primer taller interactivo del Filmed desde DermaDF con el doctor Beut de España, la doctora Ingrid López Abre tu de la boquita Ciudad un de poco. México, el mano a mano dermatóloga cirujano plástico. Te molesta un Hagan sus poquitito. preguntas en vivo, no dejen de preguntarnos. Eso es una respuesta entonces al código de barra. Sí. Y es una pregunta a las comisuras de los Aquí en labios de niñas de Marione. a nuestra paciente le preguntamos si ella quería un poquito de volumen, así que lo vamos a hacer, que además estamos de acuerdo en que le va a mejorar mucho y vamos a trabajar, poner un pequeño bolito en la porción anterior y después una pequeña línea, nunca pasando hacia la porción más externa para que no quede un aspecto como de boca de pato. Entonces vamos a trabajar así y ahorita voy a hacer la porción inferior igual y trabajar con fine lines igual para hacerlo. Entonces trabajamos fine lines en 3 zonas y en la definición me metí para trabajar la mucosa con lips. Abre tu boquita otra vez, vamos a hacer lo mismo al abordaje hacia la mucosa inferior. Como nos explicó el doctor Beut, lo que queremos en este caso es dar un poquito de volumen. ¿Por qué es mejor con cánula? Porque justo ahí atrás es donde pasa la arteria, que es rama de la arteria facial, que nos da la labial superior y la inferior. Entonces, disminuimos considerablemente el riesgo de un problema vascular trabajando con cánula. No se desaparece al 100%, pero se mejora, se disminuye el riesgo. Entonces, aquí mismo vamos a cambiar, a dejar listo para seguir con fine lines, por favor, para terminar esta zona. Seguimos con una microcánula. De 25 estoy trabajando, generalmente labios lo trabajo con 25, 23 casi no me gusta con labios. Algunos hombres sí toleran la cánula un poquito más grande, pero en general para labios me gusta 25. Aquí vamos a entrar al reborde para la definición del labio. Punto 1 igual. Y nos vamos hacia nuestros abanicos inferiores, que vamos a poner 2 de punto 1 y aprovechar acá esta línea. Esta zona molesta un poquito, Caro, pero va a haber la mejoría hacia abajo y trabajar en el último. Una vez que estamos aquí, vamos a poner el NSTF para complementar la hidratación que estamos haciendo. Entonces trabajamos punto 3, punto 4, punto 5, 6, 7, casi una jeringa completa de fine lines en esta zona y el tratamiento con lips para la porción. Y aquí lo que vamos a hacer es solamente hidratar para ir mejorando esta porción. Aquí podemos sin ningún problema entrar también en el área de la mucosa para hidratar un poco el labio e irnos hacia la porción inferior para trabajar esta porción inferior. Mientras terminas esa paciente, vamos a ver un caso del doctor Beut, lo veremos con el caso de Carola, para mostrarnos y compartir un caso del BioNutriLift. Cuéntanos, Javier. Pues mira, muy sencillo. Es una paciente, como podéis apreciar, con una piel muy dañada, con crepey skin, como lo podéis aquí. Entonces se le preparó a la paciente, ¿cómo se le preparó? Se le preparó con el NTCF, con el rodillo, durante 2 sesiones. Es decir, se utilizó el NTCF, digamos, a nivel muy superficial. Y luego se utilizó, digamos, la técnica que acabamos de presentar ahora, ¿no? Que se me ha vuelto a ir, tiene ganas de irse hoy ahora lo veremos. Y entonces podéis apreciar, en este momento, esto es el antes y el después, cómo mejora. Es decir, cómo mejora con 2 sesiones. Estas son 2 sesiones que se le ha hecho a la señora, 2 sesiones, ¿de acuerdo? Y entonces aquí veis perfectamente cómo ha mejorado, digamos, lo que es la textura de la piel. Esto ha sido con 2, es decir, esto es la parte de abajo, la foto de abajo es 4 meses más tarde, es decir, lleva solamente 2 tratamientos, digamos, con el BioNutriLift, solamente 2. Muy bien, ¿nos puedes enseñar tu técnica ahorita en esa paciente, por favor? Es la misma, pero estamos hablando siempre de lo mismo, pero dame otra, esto... Fine lines. Me falta, sí, le falta un poquito, un puntitito, ábreme tu boquita.
Sí, es lips, es que le faltó un poquito más en la porción anterior, ahorita ya revisándola. Ahí. ¿Y has hecho cuántos puntos de entrada en tu Uno, media cara? Bueno, en mi media cara 2. Con 2 puntos de entrada, con 2 diferentes productos y una mesoterapia has logrado un avance bastante tolerable. Y los pacientes que te dicen esos protocolos ahorita combinados, que sabemos que confían en ti, pero ¿cómo toman ahorita esas nuevas tendencias de combinar tratamientos? Pues en términos generales, cada vez los pacientes están más educados. En muchos casos pueden empezar con una sesión de solamente puro NSTF sin hacer el protocolo completo. En aquellas pacientes que están un poquito como inseguras, sobre todo muchas mujeres tienen miedo de tener volúmenes excesivos, entonces se puede empezar, digamos, lo ideal es empezar como lo hicimos y después las posteriores con puro NSTF, pero muchas pacientes empiezan a ver el resultado y entonces rápidamente quieren continuar con sus sesiones. Entonces en ese caso lo haríamos al revés, ¿no? Pondríamos primero las sesiones de NSTF, 1 o 2 sesiones, y luego vamos tratando con el tratamiento con el BioNutriLift. Muy bien. Javier, acabas de hacer la técnica desde otro abordaje, simplemente porque yo creo, ¿no? Dame una gasita, por favor. Vamos a ver, es lo que os he dicho antes, es decir, aquí tenemos, aparte de la arteria facial, pero haciendo esta técnica nunca la cogeremos, es decir, aquí tenemos un cojinete más grande, digamos, de grasa. Entonces, cuando infiltramos en esta zona de aquí, es decir, nunca voy a tener ningún problema, digamos, en la parte donde hay menos grasa, que es en la parte del arco cigomático. Aquí es donde tenemos menos, porque lo que tenemos es la grasa infraorbitaria, nunca es de tanto tamaño. Entonces, haciéndolo de esta manera, a mí me da más seguridad a la hora de trabajar. ¿Coges esto? Y ahora aquí, lo mismo, ahora estoy haciendo un abanico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Voy aquí, lo pongo a tensión, y aquí pongo un poquito. Lo mismo de esta zona de aquí. Acordaros siempre de entrar haciendo rodillo, nunca empujando, y aquí también, ¿vale? Y ya está. Y ahora lo mismo, pues lo relleno con NTCF, si se puede. He puesto fuerte, ¿eh? Es decir, la técnica, digamos, no cambia, no difiere mucho, honestamente. Aquí lo importante es el concepto, qué es lo que estoy haciendo. Aquí lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí estamos en buscar el agujero, ahí está. Aquí lo que estamos haciendo es, estamos trabajando las grasas superficiales que os hemos enseñado antes. Esto es lo importante, no tanto, esto es lo que para mí es más importante, ¿de acuerdo? Aquí veis. La cánula que usas es es la misma, 25. 50, sí. ¿correcto? Puedo utilizar lo ideal sería una 70, porque entonces yo llegaría hasta aquí. Okay. ¿De acuerdo? En este caso, pues ahora otra vez un poquito, y yo quiero ver hasta cómo se hincha, ¿eh? Quiero verlo. Y para mí es mucho más sencillo hacerlo así, ¿veis? Cada loco con su tema, ¿no? Es lo que digo siempre. Esto, habéis notado que como un crack, y es porque he ido más superficial, ¿de acuerdo? Y luego lo mismo desde aquí. Si encuentro el agujero, lo he encontrado, qué suerte. ¿Vale? ¿No? Y si quieres luego, pues te puedes ir también en la parte de atrás, si sobra un poquito, no le va a hacer absolutamente ningún daño, ¿de acuerdo? Y desde aquí podéis ir perfectamente a donde queráis. Entonces la ventaja de esto es lo que os digo, es decir que esto, como habéis visto en la foto, ¿de acuerdo? La ventaja que tiene es que tanto si lo hacemos desde aquí como si el resultado es el mismo, es decir, no difiere, ¿de acuerdo? Ahora, quien se encuentre más cómodo haciéndolo desde aquí, que solamente tiene que tener en cuenta de que cuando entra aquí el paquete de grasa, la grasa superficial y infraorbitaria es muy pequeño, con lo cual al sacar la cánula, si te queda aquí una bolita, el paciente dentro de 2 semanas se va a decir, la bolita que hay aquí, ¿qué hacemos con esta bolita? Y decimos, pues vamos a jugar a tenis con una bolita. ¿No? Muy bien. Bien. Entonces ahora vamos a ponerle, ¿has utilizado lips aquí?
Sí, en la parte solamente interna de la mucosa, lo demás es fine lines. Dame lips, por Nos favor. enseñar el doctor Beut en un momento dado, después de la práctica, su concepto de labios, mientras la doctora estará mostrándonos la revolución Dame. del NanoSoft, el nuevo dispositivo para hacer unas micropápulas en esas zonas. Abre un poquitín la boca. Cuéntanos, Hombre, Javier, cómo dime. Bueno, esto tú es lo que abordas los labios. es lo que he explicado un poquitín antes, ¿no? Lo más importante en el labio, no, vamos a ver, el producto, no te vayas. Aquí lo más importante es dónde colocamos el producto, ¿no? El producto se tiene que colocar en el espacio submucoso, entre la mucosa y el músculo. Si con la cánula, la ventaja que tenemos, esta técnica que publicamos la llamamos no touch, porque no tocamos para nada tocamos lo que sería la mucosa con aguja. Entonces, si os fijáis, yo con la cánula, yo estoy ahora encima de ¿dónde? Fijaros, estoy encima de la línea blanca. La línea blanca es la que divide lo que es la piel de el bermellón. Entonces, ahora, poco a poco, ¿vale? Poco a poco voy a ir en retrotrazante, poco a poco voy a hacerle todo lo que es la parte de... Y me paro aquí. Y me paro aquí, ¿por qué? Porque lo que no quiero es que si no os paráis en esta zona de aquí, lo que puede ocurrir es esto, ¿de acuerdo? Que el labio superior caiga sobre el labio inferior. Abre un poquitín la boca, vale. Ahora, hemos hecho el perfil y se nota enseguida el perfil porque cuando pasas la mano, ves como un reborde, el perfil de hecho, y entonces luego ya pasamos, si encuentro el agujero, hace una buena vasoconstricción esto aquí. Y ahora cojo, fijar a tensión, ¿de acuerdo? Y lo que no hago, déjame un lápiz, por favor. Es muy importante, es decir, divido el labio superior, ¿ves? Entre el filtro, y esto lo divido. Porque desde un punto de vista embriológico, el labio superior se forma en tres partes y no la cruzo para no hacer una banana, es decir, de lado a lado. Y entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente darle un pelín de proyección, ¿no? En esta zona de aquí. Y me paro, ¿ves? Ya le he dado proyección. El labio se ha proyectado, no ha bajado. Si lo que hacemos es... A ver que sacas la aguja, como hay la luz. Aquí. Si quiero aumentar, me iré detrás. Fijaros en una cosa anatómica. Yo estoy ahora en el espacio, ¿lo veis? Entre la línea blanca y la línea roja. Si yo quiero irme abajo, no me deja. Porque como hay una invaginación del músculo orbicular en la mucosa, es pequeña, pero existe, me hace de barrera. Entonces, si yo quiero aumentar, me iré hacia atrás y me iré hacia abajo. Y ahora yo sí que estoy, ¿veis dónde estoy ahora? En la parte de aumento. Esto es aumento y volumen. Lo de arriba es proyección. Son dos conceptos diferentes, ¿de acuerdo? En la paciente no le hacemos aumento. Vale. Y le voy a hacer un poquitín aquí más de... Déjamela. Y luego, una cosa muy importante. En este caso el labio es franco y la ventaja que tenemos es que no pasa nada. Pero a veces lo que nos ocurre es que los labios son pequeños y son muy difíciles de tratar. Entonces lo que ocurre es que lo que yo os aconsejo es que vayáis no con un simple bolo, sino que poco a poco vayáis rellenando. Hacéis un camino, hacéis otro y hacéis otro. ¿De acuerdo? Y cuando, fijaros que no he tratado la zona del centro, lo que voy a hacer para tratar la zona del centro, ¿no? Me voy con la aguja, perdón, la cánula, atravieso el compartimento, ¿ves? Lo he atravesado y ahora dejo aquí un poco de volumen, un poco de aquí, y aquí un poquito más, aquí. Ya está. Y ahora ya, pero no voy hacia atrás, simplemente lo deposito, porque lo que no quiero es unir estas dos zonas, ¿de acuerdo? Ahora me voy a la parte de abajo. Siempre atención, fijaros, atención, el labio, atención, ¿vale? Entonces, el labio inferior, como veis, es un labio que tiene... El labio inferior está formado por dos partes. Entonces, para hacer el labio con su fisura tipo Angelina Jolie, ¿no? Que esto nos lo piden muchos pacientes, nos paramos 1 milímetro antes de la fisura, con lo cual vamos a provocar sin querer una pequeña hendidura y salimos, queremos ver cómo el producto sale fuera, porque lo que estamos haciendo es abriendo la boca. De esta manera la paciente nunca tendrá el problema, ¿no?, de tener esto, digamos, el labio superior cayéndoles encima del labio superior, del labio inferior, ¿vale? Entonces vamos. Una pregunta para Ingrid mientras termina el labio del doctor Beut y nos enseñara la anatomía. ¿Cuántos viales o cuánto has usado de NSTF, de la mesoterapia de Filmed? En esta ocasión utilizamos 2 viales por hemicara.
o sea, 2 viales Dame una en agujita total. de estas de que vienen aquí. 2 viales en total. Lo dividimos medio vial, o sea, 1.5 Una agujita. mililitros Una en la que viene porción aquí con- superior y 1.5 en la inferior. Entonces, una Pero cara completa serían 6 mililitros. generalmente uso 6 mililitros Soportamos para lo que caras utilizan ahora. completas, sobre todo si el paciente quiere realmente un efecto mucho más notorio. Por ejemplo, las señoras para la boda de sus hijos, 3 meses antes puedes hacer por un evento especial me refiero, y con estas sesiones 6 mililitros dan un efecto realmente espectacular en la mejoría en la calidad de la piel. Bien, Muy bien. una cosa que no hemos hecho, claro, es decir, hemos trabajado, pero en la parte central no hemos hecho el filtro. Entonces, es lo único que utilizo con la aguja, ¿no? Y entonces, esto lo trabajamos, veis, de un lado, entramos, no sé si esto molesta un poco, y luego del otro, Es la definición del filtro. del filtro. Y luego, para acabar las columnas, lo que hacemos es doblamos la aguja, 45 grados, ¿de acuerdo? Y entonces lo hacemos desde arriba. Ahí básicamente lo más importante que se acuerden que no es una línea recta, sino que es como si fuera una avalancha, como si fuera una De un curva. lado. Entonces siempre tendrá que tener una porción curva. Mira. Si ustedes ponen una línea solo recta, entonces va a dar un efecto poco natural. Por eso es que dobla la aguja para dar un cierto, como una cierta curva para la aplicación de este Y luego, ¿sabes también de tratamiento. por qué? Porque la nariz me molesta. Sí, claro. Entonces la doblo un poquito para que me quepa, ¿vale? Excelente resultado, doctor. Ahora vamos a poner un poco... Has puesto fine lines aquí, ¿no? Fine lines, Pero sí. voy a poner un poquito de fine lines. Mientras el doctor pone fine Les- en esa parte inferior. A la Les voy cárula. contando de la novedad. Estas agujas son las nuevas agujas de Nanosoft. míralo tú. Están hechas para aplicar con cualquier tipo de mesoterapia, especialmente hechas para la aplicación con NSTF. Son 3 pequeñas, es una aguja que tiene 3 pequeñas agujitas a su vez de 34 gaules cada una y que van a abarcar hasta 0.6 milímetros, de manera que están hechas para zonas muy delicadas, para la zona de la ojera, que incluso nos podemos meter hasta la parte más interna con este tipo de tratamiento, para el área perioral, también sobre todo en mujeres que tienen la piel muy delgadita, y para el área del cuello. Hay que explicarle a nuestros pacientes que va a quedar una pequeña pápula. Esa pápula se va a ir disolviendo y aproximadamente a las 24 horas no va a tener nada. La aplicación tiene su chiste, aunque es muy fácil, hay que tener una curva de aprendizaje. Ahorita les voy a enseñar, tenemos que entrar a 45 grados porque no son agujas rectas, son como si fueran, a lo mejor hasta valdría la pena con el dermatoscopio enseñarlas, son agujas que están como si fueran una pequeña garra. Yo les digo como la técnica de la garrapata, una técnica en curva. Es fácil siempre ver la línea de arriba, entramos con una línea curva y ahorita que me permitan lo voy a enseñar cómo le tiene que quedar la pápula. A ver si con la lupa se alcanza a ver cómo son curvas, ¿se ve bien? Sí, se ve bastante bien. Es una tecnología de Israel patentada. Te molesta que un está poquitito. licenciada a Filmed por 3 años y es algo que permite regresar a técnicas de intradermoterapia sin tanto dolor ni molestia para los pacientes. Entonces vamos a empezar la aplicación. Generalmente lo que hay que hacer es entrar y girar para que entre y ya vamos colocando para que vaya quedando la pápula. Entran a 45 y hacen como una maniobra en la que van a ir como curveando para que vaya entrando. Entramos. Un poquito de práctica y con mucho gusto Auvernia les regala Las primeras se las regalan. para usarlo. Y lo que vale la pena es justamente que con esta técnica te puedes meter hacia las partes de verdad mucho más profundas, hacia la parte interna, y van a quedar aproximadamente como 24 horas estas pápulas que se van formando. En esa zona de riesgo, Javier, tú que has estado No. colaborando, ¿qué te parece esa herramienta? No, es fantástica porque normalmente con el NTCF que se utilizaba antes con agujita pequeña, el problema es que no se trabajaba, digamos, por ejemplo, ¿cuántos pacientes nos piden estas arruguitas que tenemos aquí en la parte de abajo? Entonces, hay algunos que ponen toxina, pero lo que provocan es que el ojo se vuelva redondo.
¿no? Porque estás matando, digamos, estás disminuyendo la acción del músculo orbicular tarsal. En cambio, toda esta zona de aquí se puede perfectamente tratar y hasta el tarso se puede hacer. Es decir, la ventaja de esta técnica, de esta aguja, es que va a penetrar, no va a penetrar más allá de la matriz térmica, es decir, con lo cual no va a haber ningún problema. Entonces tiene que haber pápulas, y luego lo que es fantástico es para el cuello es espectacular. Entonces van quedando las micropápulas que se van reabsorbiendo. Entre más delgadita es la piel, pues más tiempo les van a durar. Lo ponemos, lo giramos y ya que estamos ahí penetramos. Más o menos van quedando las burbujitas, las pápulas. También se puede hacer en el cuello, se los enseñamos. En el cuello también es la misma historia. Entramos, vamos a hacerla y entonces van quedando las micropápulas en el cuello. Perdón, ahí duele un poquito más porque ahí no tenía anestesia, pero esa arruguita se le va a ir. Entonces vean cómo van quedando los caminitos de las pápulas en esa zona, y entonces es un tratamiento que en cuello nos brinda una mejoría muy buena para todas las líneas en esta zona. ¿Me aguanta otro poquito más? Unas 2 más para que lo vean nada más y ya luego le pongo bien si quiere con anestesia. Entonces vamos haciendo al 45, curveamos un poco para que realmente esa garrita penetre y vamos dejando las micropápulas. Muy bien. ¿Se alcanzarán a ver? Sí, ¿no? Entonces ahí van quedando en cada una las micropápulas. Avisarle que más o menos 24 horas desaparecerán. Muy bien. ¿Nos puedes enseñar para terminar, y hay varias preguntas, Javier, la técnica y el concepto de labios explicado anatómicamente? Porque creo que es un punto importante de tu sabiduría que nos gustaría que compartieras aquí con la audiencia mexicana. Mientras estamos y seguimos con las preguntas, gracias por estar conectado totalmente en vivo en el primer Facebook Live de Filmed. Aquí el doctor Javier Reynoso pregunta, Javier, dime, ¿por qué entraste en el Filtrum con la aguja 40 grados desde arriba? Porque la técnica es no tocar la mucosa, ¿de acuerdo? El concepto es no tocar la mucosa para nada. Es decir, la técnica que describimos se llama no touch, es decir, es no tocar la mucosa, que es esta que vais a ver ahora, ¿no? Entonces la idea es que la mucosa no se toca para nada. Si no tocas la mucosa, la ventaja que tienes es que tienes menos inflamación, lógicamente, porque cada vez que toca la aguja la mucosa, lo que provoca, ¿qué es? Pues un pequeño hematoma. Segunda cosa más importante, cuando colocamos con la cánula desde fuera, lo ponemos en el espacio, como podéis ver aquí, submucoso, con lo cual el producto va a durar mucho más, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, aquí estáis viendo un poquitín esto lo tenéis en la aplicación, aquí tenéis, ¿veis lo que os he dicho? El labio se divide en 3 partes en la parte superior y 2 en la parte inferior. Entonces, a la hora de hacer el perfil con la cánula, se puede hacer con la cánula o con la aguja, por supuesto. Vamos a trabajar la línea blanca. Y la línea blanca es la unión entre la mucosa y el vermellón. ¿De acuerdo? Es lo que nos va a definir, digamos, el labio. Entonces, como habéis visto en la sesión en vivo, ponemos un poquito de anestesia local en la comisura y se penetra con la cánula siguiendo el reborde, digamos, de la línea blanca. La línea blanca no tiene, digamos, una barrera, es decir, acordaros que la línea blanca antiguamente era lo que se llamaba el músculo de Klein. El músculo de Klein es un músculo que desde un punto de vista embriológico teníamos, que luego desaparece, que es el que utilizamos cuando éramos bebés para succionar, digamos, del pezón de nuestra madre. Entonces eso lo que hace es que de alguna manera se ha ido deteriorando y nos forma 2 tipos de musculatura orbicular, la periférica y la marginal. Esta sería la marginal, digamos, la que está más alrededor del margen, digamos, del labio, definida por la línea blanca. Entonces, el labio lo dividimos en 3 áreas en la parte superior y 2 áreas en la parte inferior. ¿Por qué? Porque anatómicamente la naturaleza nos hizo así. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer de un lado a otro? Sigamos, digamos, lo que la naturaleza nos dio.
Entonces con la cánula, entonces sí que es muy importante con la cánula es ir muy poco a poco, poner a tensión el labio se tiene que poner a tensión, si no la cánula no pasa, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que en el momento que estáis en el espacio submucoso vais a notar que la cánula se desliza sola, ¿de acuerdo? Acordaros que la arteria está posterior, que no la vais ni a ver, ¿de acuerdo? También la infiltración tiene que ser lenta. Muchas veces los pacientes se nos quejan porque dicen que tienen como bolitas. Las bolitas a veces son por exceso de producto, pero muchas veces es porque al infiltrar demasiado fuerte, con mucha presión, lesionamos la mucosa. Y esa lesión de mucosa crea una pequeña cicatriz interna, con lo cual eso, por mucha hialuronidasa que pongamos, no desaparece. Muy bien, muchísimas gracias. Regresando a unas preguntas finales, doctores, me preguntan varias cosas del Nanosoft y del NSTF. La doctora Berta Koreman te manda saludos y Ridi pregunta gracias. Dos, ¿cuántos días les usamos? Ya lo dijimos, dos, uno de cada lado. Pero ¿en cuánto tiempo después de usar el BioNutriLift combinando Fine Lines con NSTF volverías a aplicar? A las 2 semanas. A las 2 semanas, entre 2 y 3 semanas después es la siguiente cita, la revisamos y ya se puede hacer su siguiente sesión, pero solamente de NSTF. Nos esperamos hasta 3 meses para un siguiente tratamiento completo con BioNutriLift. En realidad es así, una sesión, luego a los 3 meses y en medio, cada 2 o 3 semanas se pueden hacer sesiones con Nanosoft o con micropunciones de NSTF. Efectivamente no se veían las agujas de Nanosoft porque son tan chiquitas, menos de 1 milímetro. Nos preguntan muchos internautas que no se apreciaron bien en el video. Con gusto acérquense con su asesor y vendedor de la distribuidora de Auvernia más cerca de ustedes para que les podamos regalar su Nanosoft y unos videos, así como unas explicaciones del producto para que lo conozcan físicamente. Javier, también nos están terminando por preguntar ese tipo de procedimientos, cómo combinan con la tecnología, que sea la parte quirúrgica, la parte maquinaz, láseres, radiofrecuencia, los hilos tensores, es decir, cómo incorporamos hoy en día los hialurónicos, la mesoterapia en un tratamiento global que puede incluir otras técnicas y otro tipo de abordajes. Vamos, yo realmente no soy muy máquinas, tengo que reconocerlo. Para eso tenemos a los dermatólogos que las dominan, ¿no? No me quiero meter en su terreno. Sí, claro. ¿Sabes? Yo combino mucho tratamientos. Lo único que no se puede combinar es todo lo que maneje calor en la parte media, es decir, radiofrecuencia y ultrasonido de alta definición no se pueden combinar por lo menos entre 4 y 6 semanas. Todo lo demás se puede hacer, es decir, se pueden hacer tratamientos de máquinas, láseres de CO2 fraccionados, Erbium, láser Tulio, prácticamente todos los tratamientos de superficie se pueden hacer, láser 532, todo lo que sea láser de superficie, no hay ningún problema. Lo único que se recomienda es de 4 a 6 semanas esperar para radiofrecuencia, ultrasonido con focal. De ahí en fuera no sé qué otra tecnología. Los hilos, preguntaban los hilos de Miracle. Los hilos sin ningún problema, las 2 semanas se puede hacer sin ningún problema, incluso casi en el mismo procedimiento. Yo solamente se los hago en el mismo procedimiento a pacientes que vienen de otra ciudad o lejos, pero lo ideal es a las 2 semanas, ella está completamente desinflamada, ya empieza a redensificar y reposicionamos los tejidos, también se puede hacer. Última pregunta técnica, dicen que parecía muy denso el NSTF a la hora de aplicarlo con el Nanosoft y batallar un poco con las pápulas. ¿Es por la fuerza de extrusión? ¿Es porque son muy finas? Sí, ahorita cargué en una jeringa de 5 o de 3, de 3. Lo pueden cargar en agujas más chiquitas, se adapta a todo, sobre todo al principio, pero no es nada denso. Lo que pasa es, al principio tiene uno que agarrar bien la curva para que realmente quede, pero no cuesta trabajo salir. Muy bien. Para terminar y concluir y agradecerles la verdad a la dermatóloga mexicana, al cirujano plástico, unas palabras sobre hacia dónde van las tendencias. Hemos visto en México cada día más jóvenes, cada día más hombres, cada día más feminización de un lado, masculinización del otro. ¿Cuáles son los trends que tú ves aquí en México en cuanto a los rellenos y la estética en general? Y tú, Javier, desde España y los varios viajes que te das en el mundo como embajador de Filmed, si pudieran decir hacia dónde va un poco más la cirugía y la medicina estética dermatológica
seria que ustedes están mostrando el día de hoy? Yo creo que lo que estamos insistiendo, de alguna manera, es a convertir la medicina estética en una ciencia. Desgraciadamente, la medicina estética hasta la fecha, sobre todo en mi gremio, no tengo que decirlo, tirándome piedras contra mi tejado, lo consideramos pues la peluquería, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, que comentábamos de hacer el labio en la línea blanca, que es lo que os he explicado, el músculo, bla, 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 se le hablaba del Paris Lip, ¿no? Una técnica pues de París. Y así con muchísimas otras técnicas que se hacen a nivel, digamos, de medicina estética. Cada vez más la medicina estética, como habéis visto, cuando infiltramos decimos dónde se infiltra, por qué se infiltra, qué es lo que se va a utilizar. Entonces, claro, yo creo que la medicina estética está ganando mucho terreno, entonces no está de acuerdo, digamos, dentro de las diferentes especialidades, tanto la tuya como la mía, como la de los máxilos, como la de los otorrinos. ¿Por qué? Porque se adapta. ¿Por qué se adapta? Porque cada vez es más científica. Exacto. Entonces antes había un rechazo a esta técnica, había un rechazo porque decíamos, la misma mesoterapia, decían que bueno, pues sí, pero ¿qué ha ocurrido ahora? Hemos sacado ahora unas agujitas que entran 45 grados, entran en la matriz dérmica, que es por eso que cuesta. Lo que cuesta no es tanto meter la aguja, sino porque donde tiene que entrar el producto es un espacio diminuto, por eso no expande. Pero gracias a esta tecnología que se ha estudiado, podemos obtener ahora, digamos, una regeneración como debe, digamos, de toda la matriz, digamos, dérmica, colágeno, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que hacia donde vamos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Lo que estamos haciendo es convertir la medicina estética, ¿no? En algo. Mira, hay un complemento que nosotros hacemos siempre cuando hacemos las blefaroplastias, que hacemos lipofilling para la hora de corregir lo que sería lo mismo que el hialurónico al mes, ¿no? Además, esto que voy a decir ha sido descrito por la directora médica de Filmed. Se ha comprobado que el añadir ácido hialurónico en zonas con adipocitos y con grasa lo que hace es que genera un preadipocito. ¿Qué significa esto? Significa que el ácido hialurónico regenera. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Y además el ejemplo es muy simple. Si por lo que sea os vais con la cánula dentro del espacio retroseptal, es decir, donde está la grasa retroseptal, ¿qué os vais a tener? Se va a hinchar todo, ¿no? Obviamente, porque es la grasa va a decir, qué bien, tengo ácido hialurónico, ¿no? Bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es, después de operar una blefa y hacer un lipofilling, al cabo ya, cuando ha pasado la fase, digamos, ya estamos en la fase no de maduración, pero ya intermedia, rellenamos toda esta parte de aquí, ¿con qué? Con ácido hialurónico. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estamos casando la medicina estética con otras especialidades. ¿Por qué? Porque la medicina estética es cada vez más seria. Muy bien. Claro. ¿Nos podrías enseñar, por favor, tu aplicación para que tomen nota la gente que quiere descargarla, en la cual colaboraste con una empresa española? Mientras, doctora Ingrid, para ti, ¿cuáles son las tendencias de tus pacientes en la Ciudad de México? Claro. Aquí en términos de tendencias. Dos cosas te voy a comentar, una contestarte y otra pues afirmar lo mismo que el doctor Beus nos acaba de decir. Creo que los que estamos enamorados de este tipo de tratamientos sabemos que se necesita saber mucho, tener compromiso en estudiar la anatomía, estudiar las técnicas y realmente tratamos de educar a nuestros pacientes a que busquen gente certificada y calificada para esto y en general los dermatólogos, los cirujanos plásticos y algunos médicos de cirugía estética selectos son los que realmente tienen buenas técnicas, entonces hay que estar muy bien orientados en ese sentido. Por otro lado, decir que los pacientes cada vez requieren tratamientos más naturales y que mejoren calidad de piel. La calidad de piel y la naturalidad es algo que buscan nuestros pacientes. No quieren verse rellenos, verse corregidos. Lo que quieren es verse más frescos, sentirse mejor, estar con mayor seguridad de sí, sentirse más seguros de sí mismos y eso lo logramos con técnicas adecuadas y con este tipo de terapias. Entonces es un compromiso de los pacientes y de los médicos que nos dedicamos a esto. Perfecto, podremos enseñar a Carola con un espejo cómo la hemos dejado sin hematomas para que regrese a ver su familia, su hijo, que no nos regañe, que vea que es totalmente natural y es totalmente conforme, esperemos, a
a lo que esperaba. Ahorita, Sí. ¿qué cuidados post? Básicamente, decirle a la paciente, los tratamientos de Bionutrilife pueden dar un edema inicial. Esto es por el aumento. Acuérdense que pusimos 3 mililitros por lado de NSTF. Entonces, generalmente da unas horas de edema. Posteriormente, lo que decíamos, estas pápulas, este edema, pueden durar igual, generalmente máximo 24 horas. De ahí en fuera los pacientes van a empezar a ver una mejoría en calidad de piel a partir de la primera semana, siendo mucho más evidente al mes de tratamiento. Por eso al mes es importante seguir con estas sesiones de NSTF para que a los 3 meses en los cuales la neocolagénesis se ha realizado por completo, podamos hacer una siguiente sesión. Excelente. Terminamos, Javier, con la posibilidad de ver la aplicación tuya. La vamos Sí, lo a están ver viendo, ahorita. están viendo ya lo que, no solamente lo que, este es un tema además muy interesante cuando has hablado de lo que sería hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, la parte educativa, ¿no? La parte educativa cada vez más hacia el 3D educativo. Entonces, hemos hecho estudios neurológicos con escáneres y con resonancias magnéticas, está publicado en revistas científicas, en donde la captación de la atención a nivel del cerebro es muchísimo mayor que leyendo un libro. Entonces creo que todas estas herramientas, ¿no?, que cada vez van a ir creciendo y creciendo, son herramientas cada vez más indispensables y que tanto las universidades como los laboratorios dentro de su pequeño mundo, ¿no?, tendrían que cada vez ir adaptándose. Entonces, en el Facebook ahorita estén atentos, les ponemos la liga en unos minutos de dónde y cómo encontrar y poder ser suscriptor de esa aplicación. Tiene un costo normal, creo que de 90 o 85 euros, y el Dr. Beut, gracias a sus conocimientos, nos permite que la tengamos por la empresa que la lleva a cabo, sin conflictos de intereses, en 50 euros aquí para los mexicanos. Es hoy el conocimiento la base de la perenidad de nuestras especialidades, nosotros fabricantes y distribuidores, y ustedes doctores y practicantes de la salud y de la belleza y del bienestar. Muchísimas gracias. Estuvimos en vivo desde DermaDF aquí en la Ciudad de México. El doctor Javier Beut, nuestro invitado especial, cirujano plástico español, y la afamadísima, y le agradecemos, amiga doctora Ingrid López. Adiós, gracias. Aquí. Gracias a todos, Encantado. gracias a las enfermeras, gracias al staff. Y gracias a todo el Manuel, equipo de que ha Auvernia. sido Muchas gracias a todos. Nos saludamos. Más preguntas por Facebook. Estén atentos. Habrá mucho más cursos de ese tipo y más para seguir aprendiendo juntos. Gracias. Hasta luego.